Esta mañana yo quiero invitarle a que me acompañen abriendo su Biblia. Quiero que vayamos en esta mañana a el libro de los Salmos. Vamos a estar esta mañana leyendo, vamos a leer el Salmo número 1. El Salmo 1, pero vamos a ver hasta dónde el Señor nos permite que veamos este Salmo. Lo vamos a estar leyendo porque es un salmo bien corto. Es un salmo que tiene 6 versículos. Y yo quiero invitarle para que usted pues me acompañe y lo leamos. Salmo número 1. Dice así la palabra preciosa del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aleluya, gloria a Jesús. Mire qué tremendo, qué precioso es este salmo. Este salmo, hermano, dentro de sus características principales, es un salmo que viene a definirnos, viene, hermano, a especificarnos, hermano, que hay una senda, o sea, hay un camino para el justo y hay un camino para el perverso, hermano, para el pecador. Si alguien, hermano, viniera a usted y le quisiera decir, mire, yo creo que todos los caminos llevan a Dios, usted puede decirle, yo quiero que veamos el Salmo 1, porque usted va a darse cuenta, hermano, que este salmo le habla al justo del verso 1 al 3 y le habla al perdido, hermano, del 3 al 6. En otras palabras, pudiéramos nosotros decir esta mañana que todos tienen una parte igual. Entonces vamos a ver, hermano, esta mañana, dentro de los requisitos que el Señor nos pide a usted y a mí. Yo sé, hermano, que desde el momento que entregamos nuestra vida al Señor, quiero que note esto. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, asumimos una responsabilidad que no es con ninguno de los hombres en esta tierra, sino que es con Dios. Y tal vez la cosa más tremenda para nosotros, hermanos, es que un día, la Biblia dice que un día vamos a estar delante del Señor y le vamos a entregar cuentas de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiere decir que hay cosas buenas que van a sumar puntos a nuestro favor, pero habrá cosas malas que nos restarán muchísimas cosas, muchísimos puntos. Y es ahí, hermano, donde nosotros vamos a estar dispuestos para recibir
de parte del Señor la palabra bienaventurada que dice: ven, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces déjeme decirle que cuando asumimos esa responsabilidad, vemos aquí en la palabra del Señor por lo menos 3 cosas que tenemos que practicar. Usted siempre me ha oído decirle 3 cosas y 3 cosas, pero si la vamos sumando ya vamos como por 20, hermano. Lo que pasa es que lo llevo de 3 en 3 para que usted no se aflija tanto, amén. Pero déjeme decirle, hay algo tan interesante. Su vida, mi vida, hermanos, es una vida práctica. Es una vida práctica. Usted la tiene que empezar a desarrollar. Yo la tengo que empezar a desarrollar. ¿Por qué? Porque adquirimos un compromiso con Él. Y quiero que las vea en el verso 1. Ahí vamos a estarnos entreteniendo un poco en el verso 1. Quiero que note. Dice: bienaventurado el que no anduvo en camino o en consejo de malos, dice acá. Yo no sé cómo diga su versión, pero la palabra bienaventurado siempre quiere decir 3 veces dichoso. Eso quiere decir que puede usted encontrar una versión que diga: dichoso el hombre que no anduvo en consejo de malos, que quiere decir lo mismo. Entonces, hermano, puede también que diga: hermano, es bienvenido o bien recibido el hombre que no anda en consejo de malos. Ahora, déjeme decirle algo. Es interesante, hermano, pero nosotros en nuestra vida siempre nos vamos a encontrar en un momento difícil, en un momento crucial. Y cuando estamos en ese momento, hermano, siempre es necesario que nosotros busquemos el consejo de alguien que pueda ayudarnos a corregir nuestra caminata. Y es ahí, hermano, donde usted va a encontrar, hermano, que incluso en el mundo buscan, cuando una pareja se va a casar, buscan unas parejas de personas ya maduras o de personas, hermano, que ya tengan experiencia para que sean como sus padrinos. Pero el objetivo de esos padrinos es que cuando esta pareja tenga problemas, ellos puedan acudir a sus padrinos para que los orienten y los ayuden a corregir lo que ellos están pasando. En la iglesia, nosotros vemos, hermano, que desde cuando Moisés llevaba al pueblo de Israel por el desierto, hermano, recibió el consejo de su suegro, que le dijo: escoge ancianos, escoge hombres de experiencia, escoge hombres que tengan temor de Dios, para que te ayuden llevando esta carga. Dice: si la llevas tú solo, vas a morir, no vas a aguantar, es tan difícil la presión y no la vas a aguantar. Pero escoge, y de una vez le da un número, y le dice: escoge 70 varones. Y entonces usted va a ver que Moisés le hace caso a su suegro y escoge a 70 personas, y que ellos llevaron juntamente con él la carga en todo ese largo desierto, que esa caminata duró 40 años. Eso quiere decir, hermano,
que todos nosotros estamos sujetos a eso. Si usted ve el Nuevo Testamento, usted va a darse cuenta que el pueblo judío tenía dentro de su grupo de ancianos, tenía un grupo o un consejo que se llamaba el Sanedrín. Este consejo, hermano, lo componían 71 personas. O sea, ese uno era el número impar para que nunca las decisiones quedaran en empate. Pero, hermano, estaban ahí presididos por el sumo sacerdote. Ellos eran los encargados de orientar al pueblo, de corregir al pueblo. Si usted ve en el tiempo de Jesús, la Biblia dice que Jesús escoge 12 apóstoles con la función de que ellos, hermanos, se quedaran al frente de la obra cuando el Señor ya no estuviese con ellos. Y así pudiéramos ver, hermano, las iglesias que el apóstol Pablo fundó. Hermano, el consejo más claro es cuando vemos a Timoteo y vemos a Tito, que el apóstol Pablo les encarga que vayan en la iglesia y que pongan ancianos. La palabra ancianos casi siempre, hermano, es sinónimo de consejeros. Nosotros necesitamos, hermano, de un grupo de hombres y mujeres que estemos, hermano, llevando la carga de la obra del Señor. Y por eso acá nos habla el libro de los Salmos acerca de los consejeros. Pero, hermano, el consejo siempre tiene que ser apegado a la palabra de Dios. Debe ser, hermano, orientado a edificar nuestras vidas. Usted va a ver que hay un sinfín de cosas que hacer que incluso la Biblia nos obliga. Hay cosas que nosotros, hermano, vemos en la Biblia y muy poco la practicamos. Pero nosotros tenemos, hermano, que estar orando por los enfermos. Usted ha oído en la Biblia y especialmente en la carta de Santiago, donde la palabra de Dios es bien clara y dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y de una vez dice: ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice: y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Ahí vemos una de las funciones, hermanos, de los ancianos, que también son conocidos como el cuerpo de consejo. Una de las cosas por las cuales nosotros necesitamos el consejo, hermano, es porque somos seres humanos. Y como seres humanos, nosotros nos equivocamos. Cuando usted viene a mí y me dice: pastor, me equivoqué, yo le digo: bueno, qué bueno que lo reconoce, porque esa es la característica de que somos humanos. Como humanos nosotros nos podemos equivocar. Pero hay un verso que si lo encontráramos esta mañana, yo se lo agradecería. Dice así: en la multitud de consejo siempre hay sabiduría. Yo creo que está allá por el libro de Proverbios, me suena mucho a Proverbios. Si lo encontráramos, yo se lo agradezco. Entonces quiero llevarlo a que es bienaventurado el hombre que nunca está en consejo de perversos. La palabra malos aquí, hermano, son aquellas personas que no, hermano, conocen a Dios.
Quiero que vea el verso, yo creo que ya está aquí en pantalla. Dice, mas en la multitud de consejeros se afirma, o sea, es la versión que tenemos aquí. La versión mía dice, hay sabiduría. Quiero que vea la última parte de este verso. Hermano, quiero que lo lea ahí mientras continúo enseñándole esta mañana. Hay gente, hermano, que no tiene temor de Dios. Hay gente que no conoce al Señor. Y si no conoce al Señor, no va a guiarnos correctamente. Entonces, el pueblo del Señor sabe, hermano, que necesitamos tener un grupo de hombres y mujeres que nos ayuden a lidiar. Usted se imagina, hermano, que hay muchísimo trabajo. Hay, por ejemplo, que ir a visitar a los enfermos. Hay que ir a visitarlos, la Biblia los especifica, en el hospital. Hay que ir a la cárcel a visitar a los presos. Hay que visitar las viudas en sus tribulaciones. Y hay un sinfín de trabajo en la obra, que es lo que realmente cada uno de nosotros necesitamos para nuestro desarrollo espiritual. Y aquí dice que es bienaventurado aquel que dentro de todos sabe elegir a quién le va a abrir su corazón. La Biblia nos habla, hermano, que cuando había un problema en el pueblo, la gente iba al sacerdote y el sacerdote elevaba esa carga a Dios y Dios hacía que viniera un reposo a nuestra vida. Es tan interesante que usted lee en el Nuevo Testamento donde dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. O sea, el Señor se nos presenta, hermano, como nuestro auxilio. Se nos presenta como aquel que quiere llevar o ayudarnos a llevar todas nuestras cargas. Nuestras cargas no son literales, pero hermano, a veces tenemos una carga familiar, tenemos una carga de tipo hogareña, tenemos, hermano, una carga tremenda. A veces nosotros decimos, bueno, gracias a Dios, ya mis hijos ya están grandes, ya se casaron, se acabaron los problemas. Yo le digo, qué esperanzas, hermano. Siempre hay problemas. A la hora de una necesidad, hermano, ahí lo están llamando. Y además yo he aprendido, a veces mi esposa dice que malos sos, pero yo le digo, mira, date cuenta, mis hijos me llaman exclusivamente cuando tienen un problema. Segurísimo, hermano. Suena el teléfono y me llaman. Digo, y yo hasta me atrevo a decirle, bueno, ¿y ahora qué está pasando? Porque yo sé seguro que ellos me llaman por un problema, y bendito sea Dios que tienen sus padres vivos. Amén. A veces yo le digo, mira, denle gracias a Dios que tiene a sus hijos. Usted sabe, hoy, en estos días, pues tuvimos nosotros con mi esposa que tomar una decisión fuerte, porque no teníamos quien cuidara al bebecito de mi hija. Y mi hija pidiéndole a gritos a Dios que la mamá dijera amén. Porque, hermano, qué mejor que una madre para cuidar su nietecito. Pero hoy ahí me dice mi esposa, fíjate que ni almorzar me dejó. Bueno, le digo, eso es algo que tú decidiste. Y entonces ella está cuidando al nietecito, yo estoy aquí solito. Pero bendito sea el Señor que nuestra familia todavía nos tiene. El día que nosotros, hermano, ya no estemos, el día, hermano, que nos echen en aquel cuartito chiquitito que es más largo que ancho, en ese día sabrá Dios a quién buscarán ellos. Pero Dios, yo sé que Dios nunca los desamparará. Entonces es increíble. Usted y yo, está claro en la palabra, necesitamos del consejo de alguien. Ahora, oiga bien, no todos pueden ser sus consejeros, pero usted va a ser bienaventurado si sabe elegir
dentro de todas las personas, la persona que puede y usted le tiene la confianza para abrirle su corazón y contarle sus penas, y que esta persona pueda ayudarla en oración, llevándole al Señor su necesidad. Esta es una función que nosotros como cristianos tenemos que aprender constantemente. Hermano, la Biblia nos enseña que oremos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque es tan interesante, dice la Biblia, que cuando nos unimos 2 o 3, hacemos como un lazo de 2 o 3 dobleces, dice la Biblia. Y un lazo de 2 o 3 dobleces no fácil se rompe, va a resistir. Entonces, cuando nosotros tenemos la confianza de que hay alguien orando por nosotros, de que hay alguien que se une a nosotros en clamor, nosotros nos vamos a sentir sumamente fortalecidos. Amén. Y luego la segunda, quiero que vaya conmigo y diga, y dice aquí, ni estuvo en camino de pecadores. Hermano, esto se refiere más que todo a nuestras amistades. El Señor quiere que nosotros desarrollemos nuestras amistades, pero para poder elegir y escoger nuestras amistades, tenemos que aprender a considerar los valores que debe tener esta persona para que pueda ser nuestro amigo, porque ahí se va a cumplir aquel dicho que dice: mira con quién andas y yo te diré quién eres. Es increíble, hermano, pero las amistades con quien uno se relaciona ejercen una autoridad sobre de uno. A veces hasta se atreven a decirle: ¿y me vas a defraudar a mí que soy tu amigo? Hermano, déjeme decirle, amigo, solo Dios, hermano. Él es el único que puede ser nuestro verdadero amigo, el único que nunca nos va a fallar, hermano. Todos los seres humanos fallamos. El único que no falla se llama Jesús. Amén. Usted puede acudir, dele esa ofrenda de palmas. Entonces es interesante. Aún déjeme decirle esto: yo quisiera que en la iglesia todos fuésemos amigos. Sin embargo, déjeme decirle, no todos en la iglesia van a ser sus amigos. Se va a cumplir el dicho de que no todo lo que brilla es oro, hermano. Usted va a tener que pedirle al Señor cómo poder desarrollar con alguien una verdadera relación de amistad. Y qué mejor, hermano, que ver que aquella persona sea para nosotros una persona de confianza, una persona que sea madura en las cosas de Dios, una persona, hermano, que realmente su vida nos pueda dar un testimonio. Hermano, que cuando nosotros platiquemos con ella, hermano, su conversación sea para nosotros, hermano, de una poderosa edificación. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces quiero enseñarle esta mañana, porque es muy probable que usted se decepcione por la actitud de algunas personas. Pero, hermano, si algo tenemos que tener bien claro, es que todos estamos en la casa del Señor aprendiendo. Ninguno de nosotros es perfecto ya. Estamos en un proceso de perfección. El salmista David en uno de los salmos nos dice:
aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Quiere decir que aún el círculo más íntimo que nosotros tenemos, que son nuestros padres, nos puede fallar. Pero el Señor es el único que no falla. Entonces, cuando yo tengo que aprender a elegir, nosotros como padres, hermano, tenemos que empezar a enseñarle a nuestros niños cómo elegir sus amistades en el colegio. Después les vamos a tener que enseñar cómo saber elegir sus amistades en la universidad. Les vamos a tener que enseñar. Un día, hermano, se le van a soltar sus hijos de la mano y usted se va a sentir angustiado, usted se va a sentir desesperado. Pero una cosa he aprendido, hermano, y es que el Señor los cuida mejor que nosotros. Amén. Y si nosotros les enseñamos, ellos sabrán elegir sus amistades. Y si eligen buenas amistades, hermano, estamos seguros que nada les va a pasar. Por ejemplo, dentro de las amistades tienen que tener al Señor Jesús como su amigo, ¿no? Como aquel que nunca les va a fallar. Y luego elegir a personas con altos valores, hermano, que es interesante. Y déjeme llegar a la última que está acá en el verso. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto es algo muy particular en nosotros, hermano. Mire, hoy estamos viviendo un tiempo donde existen formas, creencias, sistemas religiosos en abundancia, hermano. Pero déjeme decirle, el único que debe guiarnos a toda la verdad se llama Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan tenemos nosotros desde el capítulo 14 hasta el capítulo 16 una orientación preciosa que nosotros debemos de leer constantemente. ¿Por qué? Porque ahí nos va a enseñar, hermano, el evangelista, de que tenemos que aprender a tener una relación de intimidad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro maestro por excelencia. El Espíritu Santo es el que va a iluminar nuestra mente y nos va a ayudar a entender y a comprender la palabra del Señor. Pero hay gente que también nos va a introducir en sus enseñanzas. Y déjeme decirle, la Biblia, hermano, es tan amplia que se presta para cualquier interpretación. Nosotros podemos venir y darle a la Biblia una interpretación humana, como podemos darle una interpretación antojadiza, una interpretación, hermano, alejada de la verdad y querer acoplar un versículo a nuestros caprichos y a nuestras creencias. Nunca, hermano, nos sentemos con alguien a discutir de la Biblia. Nosotros no llenamos, hermano, las calidades como para discutir, hermano, y entrar a una profunda meditación, hermano, para darle un análisis a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que empezar dándole gracias a Dios, porque Dios en su misericordia ha usado hombres y mujeres, hermano, para interpretarnos la palabra de Dios y traernos a nosotros un ejemplar de manera que lo podamos entender. Hoy estoy, hermano, tratando de estudiar el pensamiento griego. Y, hermano, es una complicidad enorme con el pensamiento
griego, comparándolo con el pensamiento judío hebreo, porque hay un pensamiento judío arameo y hay un pensamiento judío hebreo. Dentro del hebreo hay un hebreo corriente y hay un hebreo legítimo, o sea, un hebreo original. Y hermano, es tan difícil porque, hermano, la Biblia tiene pequeños fragmentos en los cuales se ha estudiado basado a un hermano hebreo o un pensamiento judío hebreo, pero hermano, que es muy sencillo, muy simple. Usted puede leer en su Biblia y darse cuenta que el Señor Jesús dice que iba predicando por las ciudades y por las aldeas y por los caseríos. Y es obvio, uno se da cuenta, si uno sale de una ciudad y se va, hermano, hacia una aldea, hacia un caserío, se va a dar cuenta que la forma de expresarse, el lenguaje que se usa, es un lenguaje sumamente sencillo. Entonces, ¿cómo el Señor aplicó esa verdad a esa gente, hermano? Y nosotros la encontramos en la palabra. Y para un buen conocimiento bíblico tenemos que conocer eso. Ahora, el pensamiento griego era, hermano, demasiado profundo. Demasiado profundo. Que, hermano, la duda más grande de entre los griegos es: ¿por qué una divinidad va a tener un hijo? Es imposible acoplarlo en el conocimiento griego, el hecho que una deidad tenga un hijo. Cuando usted lee en la Biblia que Jesús es el Hijo de Dios, el griego le dice: eso no puede ser, nunca. ¿Por qué? Porque hay versos en la Biblia donde nos enseñan que las deidades, hermano, no tienen sexo. Por ejemplo, la Biblia nos habla de los ángeles. Los ángeles no tienen sexo, o sea, jamás se reproducen. Entonces, cuando uno viene a meter ahí, por eso es que Juan, es interesante que Juan inicia su libro, hermano, no hablando de Jesús, sino inicia hablando de la palabra. La versión más recomendada es la que dice: la palabra es Dios mismo. Usted lee en el libro de Génesis que Dios habló su palabra y por el poder de su palabra fueron creadas todas las cosas. Y esa palabra fue la que fue hecha carne. Y ya cuando dice que fue hecha carne, es que por el poder de Dios, esa palabra, hermano, viene y es ahora Cristo Jesús. Pero es precisamente ese conflicto que tenemos. Entonces, cuando hoy nosotros nos empezamos a sentir, hay temas sumamente complicados en la Biblia, como es el tema de la Trinidad. El tema de la Trinidad es un tema sumamente difícil de analizarlo dependiendo con quién realmente nosotros nos juntemos. El consejo que tenemos, hermano, es: nunca nos sentemos a discutir algo que nosotros estamos aprendiendo. Si nosotros lo dominamos bien, es importante que lo enseñemos, pero que no lo discutamos, porque cuando lo discutimos, hermano, nos vamos a entrar en un problema. Usted va a encontrar sin número de versos en la Biblia que son tan controversiales, que son difíciles de entenderlos, difíciles de explicarlos y de analizarlos. Por ejemplo, usted va a encontrar, hermano, hay un verso absurdo que mucha gente lo toma de esa forma y dice que Jesús quebrantó su misma palabra.
porque Él les dijo en la Santa Cena a sus discípulos que nunca más iba a beber de esa copa hasta que la bebiera en el reino de su Padre. Sin embargo, dicen que en la cruz del Calvario, hermano, Jesús se tomó una copa de vino mezclado con hiel. Pero cuando vamos nosotros a la Biblia, hermano, hay una expresión en una versión que dice que le llevaron eso y Jesús no lo quiso beber. Pero usted va a encontrar una diversidad de cuestionamientos. Es más, hermano, hay un libro famoso que anda por ahí regándose y dice las mentiras que Jesús cometió. Y cualquiera, hermano, puede tomar ese libro y empezar a envenenarse el alma, empezar a envenenarse la mente. Y si encuentra a otro que anda más torcido que él, hermano, ya hicieron una buena pareja para, hermano, envenenar su alma. Entonces, la mejor enseñanza es cuando nosotros venimos en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe a toda la verdad. Hermano, una de las herejías con las cuales yo termino es creyendo que nosotros como iglesia tenemos la verdad. Hoy, hermano, tenemos solo aquí en Guatemala, tenemos nosotros, hermano, 28,000 congregaciones. Uno dice, gloria a Dios, qué hermoso, tenemos 28,000 congregaciones, 28,000 que Juan no cree lo que dice Pedro, ni Pedro dice lo que dice Esteban, y es una aflicción, hermano, enorme. Hemos estado trabajando enormemente pidiéndole a Dios poder romper las barreras de pensamiento entre pastores. Déjeme decirle, hace unos 20 años atrás, ni los pastores se hablaban, continuar los miembros. Hoy hemos tratado de romper esas barreras y esas cadenas, esos métodos, hermano, que realmente han venido a alejarnos de las cosas de Dios. Y el Señor utiliza ese pasaje. Nunca nos sentemos con alguien a discutir la palabra de Dios. Hermano, si alguien se acercara a usted y le dice, mire, queremos discutir la palabra, dígale, mire, estudiarla podemos, discutirla no podemos, porque usted no me va a satisfacer, usted no me va a complacer a mí con sus puntos de vista, ni yo lo puedo complacer a usted. Lo que sí necesitamos es, hermano, humillarnos delante de Dios y pedirle a Dios que nos dé la humildad necesaria, la sencillez necesaria para poder abrirle nuestro corazón al Señor y permitir que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas. El único que tiene toda la verdad se llama Espíritu Santo, hermano. Y el Espíritu Santo, déle esa ofrenda de palma. El Espíritu Santo es el maestro en la iglesia. Es más, el Espíritu Santo es el que está trabajando con la iglesia, preparándola para la venida del Señor. El Espíritu Santo, Él está con nosotros. Recuérdese lo que Juan capítulo 14 dice: no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese Consolador? El Espíritu de verdad. Dice, a quien el mundo no puede ver ni le conoce, pero ustedes, dice, que somos los que hemos creído en Jesús, le conocemos, porque está en nosotros y mora en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, eso es algo maravilloso que tenemos que ver. Y este pasaje de Salmos nos define, porque, hermano, hay tres cosas que yo le he enseñado en este verso. Nunca le abramos nuestro corazón a cualquiera. Nunca escojamos, hermano, como nuestros amigos
a gente que no sea temerosa de Dios. Nunca nos sentemos a discutir la Biblia, hermanos. Si tal vez ni nosotros la entendemos y nos vamos a sentar con otro que ni siquiera la entiende, y dos perdidos, no hay cosa más escandalosa que eso, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia lo único que nos dice es: si un ciego guía a otro ciego, hermano, ambos caerán en el hoyo. Entonces, hermano, no hay cosa más linda de que doblemos nuestras rodillas, y después de doblar nuestras rodillas y pedirle la guianza y la dirección al Señor, entonces entremos a la palabra del Señor. Amén. Quiero invitarle esta mañana a que me acompañe cerrando sus ojos. Es importante que le demos a la palabra de Dios el lugar que se merece. Señor Jesús, en esta mañana venimos a presentarnos delante de ti. Señor Jesús, abrimos las puertas de nuestro corazón y te suplicamos que ilumines nuestra mente, que nos enseñes. Oh amado Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a comprender las verdades de tu palabra, y que esta palabra, Señor amado, encuentre en cada uno de nosotros el acomodo necesario, y que esa palabra fructifique para la gloria y para la honra de tu santísimo nombre. Padre, te lo estamos suplicando en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Hermanos, saludémonos unos a otros. No se vaya sin saludar a alguien. Y le invitamos a nuestro próximo servicio hoy por la noche. Que Dios le bendiga y que el Señor le guarde.